Es decir, los pagos que ha admitido finalmente la empresa brasileña Odebrecht, el señor Barata y otros funcionarios en los interrogatorios de Curitiba, un proyecto que en un inicio habían negado, ellos habían negado que se había pagado dinero de la Caja 2 por este proyecto, el proyecto, digamos, más caro. Un proyecto emblemático, el más importante, un proyecto que se empieza a gestar durante el segundo gobierno del expresidente Alan García, que continúa durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando se firma finalmente el contrato en el año 2014 y que luego queda paralizado en el 2007 durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a desarrollar ese tema con nuestros invitados. Nos acompaña, en primer lugar, la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mávila, gracias, buenas noches. Bien, lo primero que quería preguntarle por un tema de actualidad es acerca del conflicto que se ha propiciado en Arequipa por la aprobación del inicio del proyecto Tía María. Ustedes reclamaban mucho desde la oposición congresal que el presidente hiciera gestión, que estaba dejando de gobernar y que habían proyectos paralizados, pero una vez que se desarrolla este proyecto también surgen críticas, una vez que se otorga ya la licencia para empezar, también surgen críticas a la manera en que el presidente está encarando. El gobernador regional ha declarado al presidente traidor a la patria. ¿Cuál es la posición de la fuerza mayoritaria en el Parlamento? Bueno, primero, cualquier opinión es personal porque no hemos tenido una reunión de bancada para tratar el tema y por lo tanto yo poder compartirla. Esto es consecuencia, Mávila, de una forma errática de gobernar, en la cual tú enfrentas un conflicto social como el que hemos tenido en Las Bambas, en el cual haces todo tipo de concesiones y vas al otro, incluso sin diálogo, otorgas la licencia de construcción. Amén que tú hayas dicho que esta licencia de construcción no va a operar sino hasta que la licencia social se haya obtenido y se hayan superado cualquier discrepancia. Exacto, han dicho ellos que no van a empezar su proceso constructivo a pesar de tener la licencia, sino hasta que se hayan superado los conflictos que puedan generarse. Y que de hecho no puedan generarse, que están en ciernes. Y es que, repito, el gobierno del presidente Vizcarra no tiene un rumbo definido. No tiene una política de Estado para promover la inversión que sea homogénea en el país o que por lo menos pueda hacerse predecible. Y cuando tú tienes una forma de enfrentar en la cual otorgas todos los pedidos y no resuelves a la fecha absolutamente nada, entonces te enfrentas a este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los pedidos no atendidos del presidente? Se dice que Salvador del Solar no ha actuado con la diligencia y el trabajo que se le encargó de propiciar un diálogo con la población. ¿Usted está en esa línea de crítica? Mire, Mávila, he tenido la oportunidad de trabajar en este proceso de reforma política con el presidente del Consejo de Ministros. Sí. Y tengo que destacar su ánimo dialogante y su ánimo concertador, que en realidad dista mucho del ánimo confrontacional y hasta amenazante que tiene el presidente de la República. Entonces, yo no iría por una crítica en general a ninguno de los personajes porque, digamos, desde mi propia experiencia, yo los veo completamente diferentes en la forma de encarar el diálogo. Sí va mi crítica en general a la política de gobierno con respecto al tratamiento de las inversiones en nuestro país. Y deberían tener una política orientada a promover la inversión de la mano con la ciudadanía. No es un tema fácil, pero debe ser homogéneo, porque no puede ser tan errático. De alguna manera, en sus últimas declaraciones, precisamente respondiendo a las críticas que hizo en Cuarto Poder el presidente Vizcarra al trabajo de la reforma, usted respaldó la voluntad de diálogo de Salvador del Solar. ¿Se reafirma en eso? ¿Ve que hay una suerte de diferencia en la actitud entre uno y otro, siendo ambos parte del mismo gobierno? Precisamente por eso es que hice una invocación al presidente Vizcarra cuando él dice que no está contento, para citar sus propias palabras, con el trabajo del Congreso, a que dialogue con sus ministros, con el ministro de Justicia, con el ministro, con el presidente del Consejo de Ministros, que tienen una posición diferente, porque Mávila, finalizado el proceso de la reforma política en esta pequeña etapa, no quisiéramos enfrentarnos a lo mismo que ya pasó en el año anterior,
en el cual sus ministros, el premier también entonces Villanueva y su ministro de Justicia, Vicente Ceballos, votaron a favor de la bicameralidad. El presidente salió y dijo que estaba satisfecho con lo realizado por el Congreso y 2 días después anunció que no le gustaba la bicameralidad y emprendió una campaña que terminó con los resultados del referéndum que ya conocemos. Entonces, mi invocación sí va al presidente de la República, porque es él, aparentemente, el que tiene la conducta errática. Particularmente el presidente de la República. El día de hoy, el señor Galarreta, miembro de la bancada de Fuerza Popular, no sé si es hoy o ayer, si mal no recuerdo, en el diario Expreso ha dicho, y al mismo tiempo también algunos de nuestros invitados han confirmado, han hablado de que estos son rumores de pasillo en el Congreso, de que el presidente, a pesar de todo, tendría la idea fija de cerrar el Parlamento 2 días antes del 28 de julio. Dicen que entre el 24 y el 26 tomaría. ¿Usted ha escuchado esos rumores? Hay una serie de rumores, Mávila, que incluyen, por ejemplo, que él presentaría una ley para que se le otorgue facultades al Poder Judicial y al Ministerio Público, cada uno respectivamente, para que puedan designar a jueces y a fiscales y para que puedan además ejercer sanción. Entonces, digamos que frente al hecho de que no tengamos una Junta Nacional de Justicia, él presentaría una medida como esa. Pero yo espero que así como lo que se dice con respecto al cierre del Congreso, esto también sea falso. Ahora, creo que el presidente de la República debería, por eso es que debemos dejarlo en el nivel de rumor. En el nivel de rumor. Pero le hago esta pregunta porque el titular de Expreso sí decía, el titular de un medio de comunicación, y Galarreta aseguraba, el presidente tiene toda la intención y declaraciones como las que hace con cierta frecuencia, digamos, el presidente. No estoy hablando de todo el equipo de gobierno, porque aquí, como usted dice, pareciera que hay posiciones particulares. Claro, lo que pasa es que para que el presidente de la República pueda cerrar el Congreso, tiene que haber un decreto que disponga el cierre que debe estar firmado por la totalidad del Consejo de Ministros. Y los ministros tendrán que reflexionar lo suficiente antes de suscribir un decreto inconstitucional que definitivamente los va a llevar a quienes firmen ese decreto a la cárcel. Usted ha conversado en varias ocasiones con Salvador del Solar. Hoy el ministro Ceballos ha asistido a la Comisión de Constitución. Sí. Es decir, las reformas se están desarrollando con un aparente diálogo con representantes del Ejecutivo. Y usted el día de hoy lo que destaca es este comportamiento errático de la figura particularísima de Martín Vizcarra. Entonces, ¿podríamos decir que Martín Vizcarra tiene una agenda diferente a la que tiene el gabinete? He citado un hecho concreto que me lleva a la afirmación que acabo de sostener, y que es, el año pasado, en un escenario similar, el presidente de la República, primero sus ministros, su premier y su ministro, votan a favor de la bicameralidad. Él sale en un medio de comunicación y dice que le parece que están bien. Y 2 días después se le emprende diciendo que el Congreso ha hecho trampa y los términos que él suele usar. Entonces, tengo un hecho concreto, además de los que se suceden, para decir que el presidente Vizcarra, en particular, es el, además de algunos ministros, porque tiene algunos ministros que de verdad, mejor ni mencionarlos, ¿no? ¿Por qué no los menciona? La señora Montenegro, sí, tengo que mencionar alguno, que de verdad están haciendo cualquier cosa menos trabajar por el país y menos emprender un rumbo. ¿Y que sí apoyaría un cierre del Congreso? Bueno, la hemos escuchado a la señora Montenegro en una afirmación, no sé si subconsciente o consciente, en la que dijo yo hace rato habría cerrado el Congreso, ¿no? Entonces, digamos que personas como ella probablemente acompañarían una medida inconstitucional, pero yo no creo del resto, Milagros, porque hay en el gabinete Vizcarra, espero, además, personas lo suficientemente responsables y respetuosas de la Constitución a la cual nos debemos todos. Mañana se van a debatir finalmente en el Pleno 2 de los 6 proyectos presentados por el Ejecutivo. Esperemos que todo vaya en buen ánimo, que se cumpla el cronograma. Sé que hay algunos puntos que ustedes no están dispuestos a ceder, como el tema, por ejemplo, de la democracia interna, en fin. Pero quería aprovechar su presencia, y antes de que el tiempo nos gane, por esto que ha declarado también usted respecto a la situación de su hermana, aparentemente inhabilitada para contratar con el Estado y que, sin embargo, a pesar de esa prohibición, habría prestado servicios a el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación. Usted ha dicho que esto es una venganza. ¿De quién y por qué?
de este gobierno. Mávila, mi hermana, hay una ley de nepotismo, en primer lugar hay una ley de prohibición para contratar. Mi hermana viene prestando servicios al Ministerio de Educación mensualmente desde el año 2015, cuando yo ni siquiera era candidata. Yo no la he puesto, no he ejercido ningún tipo de influencia para que ella trabaje. Es una profesional, es ingeniera informática e ingeniera industrial con especialización en tecnologías de la educación, mucho antes, Mávila, de que yo siquiera fuese candidata. Y ha seguido trabajando como después que yo postulo al Congreso y luego que yo ingreso al Congreso, repito, mucho antes de que yo fuese y después que yo fui. Sin embargo, en un caso único en el cual sancionan a la hermana de un alto funcionario, porque a ella la sancionan por ser mi hermana. No hay ninguna otra razón que la sanción por ser mi hermana. Esto definitivamente es persecución, Mávila. Es Tania persecución. Bartra dice, y ella, tengo la información. Y además, fíjese, hacen noticia. Qué curioso, ¿no? Hacen noticia por la inhabilitación de mi hermana, que es una inhabilitación que se está luchando en el plano que corresponde, y sin embargo, fíjese usted, una sanción a la hermana de Rosa Bartra, y se hace noticia, y Canal N lo ha pasado hoy día en toda su pauta desde ayer, y otro canal hermano también. Sin embargo, ¿qué hay, no? O sea, una sanción porque habría incumplido la ley de contrataciones. Y fíjese a Odebrecht, que nos ha robado miles de millones, le perdonamos la vida, le hacemos campaña a favor, hacemos además apología para que siga contratando, y vienen los funcionarios del Estado para decir, tenemos que darle contratos para que pueda pagar su reparación civil. ¿Hay alguna inhabilitación? Ahora, ¿Hay alguna sanción? Lo que entiendo es que si bien es cierto, su hermana prestó los servicios antes de su elección, al momento de ser electa usted parlamentaria, ya ella quedaba inhabilitada. Eso no es cierto. Y sin embargo, ocurrió. A fines del 2017 se reporta la contratación de su hermana en el Programa Nacional de Materiales Educativos, de dotación de materiales educativos. Como respuesta, el Ministerio aseguró que los servicios se habían iniciado antes de que usted fuera elegida, pero el Tribunal de Contrataciones del Estado, del OCE, tramita 3 expedientes vinculados a 3 órdenes de servicio en el programa del Ministerio que se emitió entre enero y abril del 2007 a favor de Tania Bartra por montos que van desde los 6.500 y los 13.000 soles. En 2007 usted ya era parlamentaria. Desde julio del 2016, Mávila. Exacto, por eso le pregunto por lo que ocurrió en el 2017. Por eso es que le digo, mi hermana venía trabajando muchísimo antes de que yo fuese congresista y tenía órdenes de servicio mes a mes porque yo era una locadora, que es una... Por eso, permítame. Y ella trabajó el 2016, 2017 y recién en el 2017, cuando empieza mi labor de fiscalización de manera mucho más exhaustiva, entonces resulta esta campaña, sobre todo en el 2017, en el que yo ya tenía una labor bastante destacada en la investigación del caso Lava Jato. Entonces empieza, junto con toda una presión mediática que hubo, un seguimiento, Mávila, a toda mi familia. Una persecución a todo lo que pudiera significar un vínculo con Rosa Bartra. Estamos hablando solo de su hermana. Es que Mávila, como le digo, ella venía contratando. Es más, el Ministerio de Educación se pronuncia y dice, ella tiene un vínculo laboral mucho anterior a que... Pero ¿y los contratos del 2017? Es que todos eran de mes a mes, Mávila. Todos eran mes a mes, y fíjese usted, encuentran 3, a pesar de que ella tenía varios años trabajando, encuentran 3 en el que le hacen un proceso. Mávila está respondiendo y yo estoy segura que voy a venir acá porque es un tema de mi hermana, ni siquiera es un tema mío, a la que repito, inhabilitan por ser mi hermana. Y yo, Pero es que la ley prohíbe que el hermano de un congresista contrate con el Estado. Mávila, ella tenía un trabajo, como le digo, que ni siquiera era, o sea, hablan como si fuese una licitación y hubiese habido... Pero es un contrato con el Estado. Mávila... Eso significa entonces que ningún hermano de ningún alto funcionario, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, todos los ministros están impedidos de trabajar con el Estado. ¿Eso no es lo que dice la ley? No, Mávila. Por eso es que repito e insisto, este es un tema individual que se dio en el marco de la investigación Lava Jato y por el cual están haciendo pagar con la intención de privar del derecho constitucional al trabajo a personas que nada tienen que ver con mi rol de fiscalización. Como desgraciadamente para ellos no han podido encontrar algo con lo cual presionarme, chantajearme, extorsionarme, entonces vamos, venga con la familia. Pero como dije en la mañana, Mávila,
He jurado por la Constitución que voy a ejercer el rol que el pueblo me ha confiado. Usted dice que es una venganza por el informe Lavallato. Por el trabajo que se hacía en ese tiempo. Y ahí sí quería preguntarle, porque esta semana ha sido clave para la investigación del equipo especial. Odebrecht finalmente reconoce que se pagó dinero para obtener la licitación, que hubo pagos ilícitos procedentes de la Caja 2 para obtener la licitación y el contrato por el gasoducto del sur. El gasoducto estaba dentro del informe. No solamente gasoducto, Mávila, yo agradezco la pregunta porque quiero rescatar el valor del esfuerzo investigador de la comisión que yo presidí. Una comisión que hizo un trabajo esforzadísimo, un auténtico trabajo de investigación que no llegó más lejos porque los operadores de Odebrecht, y acá hablo del Ministerio Público, y lo voy a decir como siempre digo, sin ambajes, los operadores de Odebrecht, me refiero al Ministerio Público, bloquearon la investigación de la comisión investigadora al no permitirnos acceder a información externa, al no permitirnos interrogar, al no tramitar nuestras solicitudes de auxilio judicial. A pesar de eso, Mávila, la comisión que presidí obtuvo hallazgos importantísimos que están traducidos en un informe que ya tiene casi 9 meses de haberse aprobado en el Congreso de la República y que tenía información con respecto a lo que recién hoy día se habla. Por ejemplo, OAS y Centro de Convenciones, OAS y Hospital Antonio Lorena. Ya dijo Leo Piñeiro que alrededor de esos proyectos ellos han pagado coimas. ¿A qué conclusiones llegó la Comisión Lavallato respecto a esos casos? ¿Y qué funcionarios fueron los que eran, a los que tendría que haberse denunciado? En primer lugar, ¿cuáles eran las recomendaciones que hacía el informe? Vamos aterrizando eso. Sí, en primer lugar, al presidente de la República, el presidente Ollanta Humala, sus ministros, su consejo directivo, el consejo directivo de Proinversión y los comités especiales para cada una de esas obras. Hablemos de gasoducto. Hablaba de OAS porque recién hoy día se dice, y la Comisión Lavallato hace tiempo que había obtenido esas conclusiones, igual que en Rutas de Lima, Mávila, igual que en Olmos, que fue uno de los casos que terminó con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, entiendo que la Fiscalía tenía ya 2 investigaciones en curso con respecto al gasoducto. Una del fiscal Reinaldo Avia, con quien hemos conversado ayer, y otra de la fiscal Giovanna Mori, que finalmente, a partir de la información que ha conseguido, ha podido justamente obtener las confesiones y presionar ahora a los funcionarios de Odebrecht para que admitan un delito que ellos no habían admitido. Es decir, sin esa admisión no se podía incluir el caso gasoducto en el acuerdo. Oye, muy bien. La pregunta es, Mávila, ¿está incluido el caso gasoducto en el acuerdo? No está, pero el acuerdo es abierto, es decir, se puede incluir ahora. ¿De verdad se puede incluir ahora? Hay una cláusula que dice que sí. Que es la que cita el doctor Vela. El doctor Vela ayer ha salido y ha dicho que es claramente un acuerdo que permite que hay una flexibilidad para que si a partir de las investigaciones fiscales se demostrase que hubo corrupción en otros proyectos, esos proyectos ingresaran también al tema de la colaboración y fueran también posibles de una reparación civil. Es decir, tendría que calcularse ahora una reparación civil y ver cuáles son las responsabilidades penales. Mávila, mi reclamo permanente fue: el esquema de corrupción que usó esta organización criminal llamada Odebrecht es el mismo en todos los proyectos en los cuales han participado. Un pacto colusorio de alto nivel, el acomodar toda la normatividad para que calce como un anillo en el dedo de Odebrecht y se hagan así de las concesiones o de los proyectos. Gasoducto es el proyecto más grande, el más caro de la historia del país. Alrededor de él hay una serie de irregularidades. La reunión que tuvo el 28 de marzo Ollanta Humala con Luis Mameri, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht. Ese mismo día ellos realizan operaciones que terminan con la compra de Kuntur. ¿Casualidad? No, Mávila. Y luego una serie de irregularidades en las cuales el proyecto Gasoducto Surperuano se superpone al de Kuntur, y amén de cómo dispusieron la contratación o la designación de funcionarios que acomodaron toda la normatividad para que al final Odebrecht termine con la concesión del Gasoducto Surperuano. No solo eso, lo hicieron sin garantizar las reservas de gas, sin garantizar que haya gas ni cuánto iban además a poder distribuir. Lo hicieron con ingresos garantizados, cargándonos eso a todos los usuarios del servicio de electricidad. Debe recordar, porque hay que recordar todo el contexto de cómo lo acomodaron. Y encima subieron el precio hasta llegar a los 7.800 millones de dólares. Mávila, todas estas irregularidades, como usted misma dice, tenían investigación fiscal abierta. ¿Cómo es posible
que el fiscal Pérez y el fiscal Vela Barba no hayan negociado lo suficiente como para que la empresa pueda reconocer esto. Es más, yo voy a citar lo que ha hecho el fiscal Vela el día de hoy. Nosotros dentro del proceso, nosotros dentro del proceso de colaboración eficaz tenemos ya un acta firmada al respecto. Se refiere a los pagos ilícitos que habría reconocido Odebrecht. Son $3 millones. Donde hay un reconocimiento, dice Vela Barba, donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de la empresa Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad respecto a lo que se está investigando en el caso específico del gasoducto sur. Hay dos elementos que debemos distinguir en esta declaración. Uno, un reconocimiento de pagos ilícitos. Dos, que para el equipo especial esa declaración determina la responsabilidad penal de Odebrecht. Entonces, se tiene que aclarar, primero, que no todo pago ilícito es delictivo. Y también el hecho de que el equipo especial asuma que Odebrecht es el responsable penal en el gasoducto, que no es lo mismo que Odebrecht se haya declarado culpable. O se declaró culpable, o esto lo está asumiendo Vela Barba como culpabilidad. El fiscal Vela debe explicarle al país, es urgente que le explique al país si Odebrecht se ha declarado culpable de delitos o esa es una deducción propia del ejercicio del cargo que tiene. No, creo que él ha sido claro, ¿no? Cuando habla de que Odebrecht finalmente reconoce que se pagó dinero ilícito, sí, pero hay una admisión de culpabilidad. Bueno, pero en todo caso, ¿esa es la conclusión que tiene Rafael Vela o efectivamente la empresa ha dicho soy culpable de delitos como el pago de coimas? No, porque, hasta donde entiendo va en ese sentido. Mávila, yo llamo la atención porque este es un escenario en el cual todo lo han ido arreglando para que Odebrecht sea el gran beneficiado. Luego podríamos hablar, ojalá que dé tiempo, de la ley 30737 y de la forma como se han exonerado de eso. Hacer una contingencia, porque claro, la Fiscalía investiga la parte peruana, todas las irregularidades desde el lado nacional. Pero sin la confesión de Odebrecht, sin la admisión, que era parte de de una condición básica para la firma del acuerdo, la Fiscalía también estaba atada de manos para incluir el tema del gasoducto, porque Odebrecht no se había declarado culpable. La admisión esta semana, luego de la filtración de los archivos que se hace la semana anterior, es la que cambia el panorama por completo y bajo presión Odebrecht tiene que admitir lo que no había admitido. Mávila, es que eso significa cómo nos hemos rebajado al punto de someternos a recoger las migajas que vía delaciones entrega Odebrecht. Eso es inaceptable en cualquier país que se respete. Este es mi país. Es el Perú, es el país de todos los peruanos, su país, el mío, el país que debemos cautelar. Debemos conformarnos con un mediocre trabajo de investigación que deba resignarse a lo que Odebrecht convenientemente quiera declarar. No, pero el informe, y permítame porque lo tengo acá, entonces, Mávila, documento judicial, perdóneme que lo saque. No, por favor, ¿qué es lo que hemos obtenido más allá como trabajo propio de investigación del equipo especial? Que sea fruto de su investigación y no de un acuerdo en el cual a cuentagotas le van dando lo que quieren, como quieren y cuando quieren. ¿Cree usted que si no se hubiese conocido a través del Ecuador el pago de estas coimas, ¿tendríamos algo? ¿Tendríamos a los fiscales trabajando en esto? ¿Habría algún avance? A ver, le explico. Esta es información, digamos, esta es la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos que justifica el allanamiento, el documento completo, que recoge, por supuesto, todos los argumentos de la fiscal, Giovanna Mori, porque en base a esos argumentos es que el juez dice procédase al allanamiento de los 26 inmuebles. En las bases de la fiscal encuentra que hay motivos suficientes y esto es resultado de una cantidad de información que se le entrega a la Fiscalía después de la firma del acuerdo. Cuando se le entregan los archivos, ¿no? Estos software donde estaba la información. Entonces es a partir de la investigación fiscal que finalmente se puede regresar donde Barata y decirle, hey Barata, no me dijiste esto con detalle, ¿no? Pero en base a la investigación que hemos hecho nosotros, ahora usted está dudando plenamente. ¿Cuál investigación? Duda absolutamente. Es que ¿cuál investigación que han hecho ellos? Que el trabajo de Vela y compañía no ha sido limpio. Usted misma está diciendo que en base a lo que se obtuvo que ellos entregaron, o sea, finalmente lo que ellos quieren que se conozca. Es que acá yo quiero llamar... Pero lo entregan en el marco del acuerdo, es decir, el acuerdo ofrece esa posibilidad. Justamente en donde yo quiero llamar la atención. Si es que ellos están reconociendo culpabilidad o es lo que Vela Barba está asumiendo, porque ojo, no todo pago ilícito es delito.
ellos podrían decir que todos esos pagos que se acaban de descubrir son para privados y por eso es que llama la atención que justamente por eso, si han sido funcionarios públicos... Acá está toda la lista de funcionarios, Rosa, le puedo leer. Si han sido pagos a funcionarios públicos incluyendo... y Odebrecht está reconociendo el pago de coimas, entonces sí habría una declaración de culpabilidad. Y si hay una declaración de culpabilidad, Mávila, ¿por qué no se incluyó desde el primer momento en el acuerdo? Ojo, que estamos hablando de un acuerdo que ofreció pagar 641 millones de dólares por la venta de Chacya y ha terminado pagando 29. Todo lo demás le ha sido restituido, le va a ser restituido. Recuerde usted la cláusula que exceptúa del mismo cumplimiento de la ley 3737 a Odebrecht. Entonces, Mávila, por Dios, no nos engañemos, se le está dando todo a Odebrecht. ¿A cambio de qué? El gobierno peruano, si es que esto es verdad, por eso llamo la atención acá a la fiscal de la Nación y a la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué van a hacer con el trabajo de este equipo especial en el cual aparentemente si ellos tenían información y son pagos de coimas y están los pagos reconocidos a funcionarios peruanos? Aquí por lo menos hay irregularidades en los procesos de adjudicación. Ah, pero por supuesto, eso lo ha dicho la Comisión Lavajato desde el año pasado. Pero la Fiscalía también lo sabía, ¿no? Ok, pero tenían un informe del Congreso de la República que le decía, señor, hay acusación constitucional contra Ollanta Tazo por colusión agravada y contra todos sus ministros. Ahora, usted sabe... Hay delito de lavado de activos, hay tráfico de influencias. Mávila, por favor. Lo que pasa es que, y acá yo quiero aprovechar su programa para recordar cuánto... se trató de desdibujar el trabajo de la comisión investigadora y la desfiguraron al punto de transformarla en una comisión lavatal, lavacual. Bueno, pues los señores Lava-Odebrecht ahora deberían reconocer que a cambio de esos 4 millares de hojas que va a entregar Odebrecht como gran contribución a la investigación, hay 1 millón de folios que tiene la comisión investigadora que están a su disposición, que incluyen el levantamiento del secreto tributario analizado, el levantamiento del secreto bancario analizado, y todo el registro de documentos de los procesos de adjudicación o de la licitación de obras. Mávila, hay información valiosísima sobre abogados, sobre árbitros, sobre los supervisores. También, ahí está la información. Esto no se ha hecho ayer. Esto no se ha hecho ayer. Ahí está la información. Ahora, sí tengo una última pregunta para hacerle, que me parece importante. Usted dice, el gasoducto ya lo había contemplado la comisión Lavallato, pero siempre se le criticó a la comisión el hecho de que se excluyera, digamos, al presidente Alan García o a la gestión del segundo gobierno de García. Sin embargo, la historia del gasoducto no empieza con Ollanta Humala. No empieza. No empieza con Ollanta Humala, empieza en el 2008, segundo gobierno de Alan García. La construcción de la obra, que se llamaba Gasoducto Andino del Sur, iba a estar a cargo de Kuntur, transportadora de gas, que luego sabemos es adquirida de Odebrecht, pero que ya durante el segundo gobierno de García contaba con la asesoría de Odebrecht. Odebrecht estaba detrás de Kuntur, ¿correcto? Así es. Estaba detrás de Kuntur. Y Alan García le otorga también facilidades a Kuntur para que se haga de esta obra, que firme el contrato en octubre de 2008 durante el segundo gobierno de García y se compromete a invertir 1.330 millones en 3 años, cosa que nunca cumplió. Nunca cumplió con esto. Cabe notar, Kuntur se constituyó el 14 de junio del 2007 con un capital social de 400 soles. Aún así postuló y ganó la concesión durante el segundo gobierno de García, pese a que había otras 2 empresas con más experiencia en el tema. El director de hidrocarburos, Gustavo Navarro Valdivia, decidió no convocar a licitación, sino recibir y evaluar las solicitudes de los postulantes y aceptó la de Kuntur. Es decir, García apoyó que Kuntur se hiciera de este proyecto, que es el proyecto más caro, sabiendo que Odebrecht estaba detrás y sabiendo que en el 2011 y 2012 Odebrecht licuaría las acciones de Kuntur y sería de la obra. Entonces, ahí no hay también, digamos, una contradicción. Mávila, todo esto, todo lo que usted acaba de mencionar está contenido en el informe de la comisión investigadora, todo. Por eso es que yo muchísimas veces a usted le he dicho, ¿por qué no leen el informe? ¿Por qué cuando me acusan de haber excluido a tal o a cual no leen el informe? Ahí está, todo lo que usted acaba de describir, todo, y le podría citar, incluso, y lo voy a hacer, se lo voy a mandar en un mensaje página por página, donde se encuentre esa información. Pero ¿dónde es el momento en el cual Odebrecht compra las acciones de Kuntur? ¿Dónde es el momento en el cual acomodan todo, incluso los requisitos a través de circulares para que calcen la experiencia que tenía Odebrecht? Le pongo un ejemplo. Melchorita es un gasoducto
que tiene 200 kilómetros de longitud. ¿Sabe cuánto pidieron de experiencia para poder licitarlo? 1000 kilómetros para quien desearía hacer esa obra. ¿Sabe cuánto mide gasoducto? 1000 kilómetros. ¿Sabe cuánto pidieron de experiencia para hacer eso? 250. ¿Sabe cuánto tenía de experiencia Odebrecht? 258. O sea, ¿lo podían haber acomodado mejor en la gestión Humala para dárselo a Odebrecht? No, Mávila. Y esto ameritaría... Por eso, pero además de una serie... García no se salva, ¿no? Entrega la obra a una empresa constituida apenas un año antes con 400 soles, habiendo otros 2 postores con mayor experiencia. Sin embargo, se quedan de lado y a dedo el segundo gobierno aprista le entrega a Juntur la obra más importante hasta el momento, que hoy está paralizada, reconociendo que no había reserva de gas. Es más, fíjese usted, eso es terrible. Por eso. Pero ese proyecto no avanzó más. Nosotros en la comisión incluso hemos tenido a las personas o a los abogados que han constituido... Ahí sí de García. No, Mávila, por Dios. Es que esa teoría del blindaje fue precisamente para tapar lo que ahora conocemos: Centro de Convenciones, Hospital Antonio Lorena, Olmos, Chavimochic, rutas de Lima, Línea Amarilla. ¿Alguna de estas obras está limpia? No, Mávila, todas están corruptas. Y por eso es que se trató de invisibilizar. Yo quisiera recordar la imagen del 9 de noviembre del año pasado. Se están cumpliendo 8 meses el día de ayer justo. ¿Sabe que las galerías del hemiciclo estuvieron vacías? No hubo una sola cámara. No sabe cómo extrañamos las cámaras de Canal N, las cámaras que todo el tiempo están atentas ahí. Ni una sola nos acompañó para la votación final y las conclusiones finales. Si no, esto habría tenido otra historia, Mávila, porque 8 meses atrás, con ese informe, se habría impedido la disposición de los activos de Odebrecht y se habrían tenido mejores herramientas para decirles: señores, hablen. Yo te paralizo, te congelo tus capitales, te congelo tus activos, entonces tengo mejor posición de negociar. Pero no, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dio una ley, la 30737, para poder facilitarles la venta de sus activos. ¿Qué hizo este gobierno? El gobierno de Vizcarra permitió la venta de Chaglia, una venta que era la venta de la joya de la corona. ¿Eso era correcto? No, Mávila. Y ahora yo le aseguro, por eso quisiera que usted se compre el pleito junto con nosotros. A ver si va a ser verdad que esto va a terminar en coima. Yo le aseguro que han ampliado las atribuciones del equipo especial a delitos tributarios para darle otra connotación. Ahora, ojo que la ley fue aprobada por el Congreso. Hay una responsabilidad del Congreso. Fue aprobada por el Congreso y asumimos nuestra responsabilidad y tendremos que corregir, porque esa ley no está bien. La 30737. Pero su reglamento, Mávila, el que al final consigna la fórmula matemática para calcular la reparación civil, es responsabilidad del Ejecutivo. Un Ejecutivo, repito, que junto con el Ministerio Público le han dado todo a Odebrecht, a cambio, le aseguro, de nada. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche en el programa. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra mañana durante el Pleno, cuando se van a debatir los dos primeros dictámenes aprobados del paquete de reformas, de la reforma electoral que envió el Ejecutivo. Hacemos una pausa y regresamos con el